La presencia de Cristo en la Eucaristía. En esta sesión vamos a examinar el misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Para ello comenzamos por examinar las múltiples formas de presencia de Cristo. Después, precisando algo más, veremos el modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Luego explicaremos que Cristo se hace presente en el sacrificio de la misa. Después hablaremos de la acción que hace que Cristo esté realmente presente en la misa. La transubstanciación es la causa de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Finalmente, haremos una precisión de los términos, porque no todos los términos que a veces se utilizan expresan de idéntica forma la presencia de Cristo en la Eucaristía. Así que compararemos transubstanciación, transignificación y transfinalización. Las diferentes formas de presencia de Cristo. En la encíclica Mysterium Fidei de San Pablo VI y en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium, se expone o se habla de la presencia de Cristo en la liturgia. Y se dice que Cristo está presente en la liturgia, en primer lugar, en la asamblea, cuando nos reunimos para orar. Porque Jesucristo mismo dijo: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También en la palabra de Dios, cuando es proclamada, porque es Él el que habla, ¿no? La palabra es palabra de Dios, la Escritura es palabra de Dios, y cuando es proclamada la palabra de Dios, se está hablando, por así decirlo, nos está hablando Dios precisamente a través de las palabras que oímos o de los textos que leemos. También está presente en el sacerdote cuando celebra la misa, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes él mismo que entonces se ofreció en la cruz. También está presente en los sacramentos. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Pero sobre todo está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que es el más sublime de todos porque contiene el mismo Cristo y es perfección de los demás. Decía San Pablo VI que la Eucaristía es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia y el más santo por el contenido. También está presente Cristo en las obras de misericordia, en la predicación y en el gobierno de la Iglesia. Está presente en la Iglesia cuando ejerce las obras de misericordia, no solo porque cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos pequeños se lo hacemos al mismo Cristo, sino también porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de su Iglesia. Está presente también en la Iglesia que peregrina y anhela llegar al puerto de la vida eterna, y cuando predica y cuando gobierna. El modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El Concilio de Trento define que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Es curioso que en el Rosario de la Misericordia se dice expresamente o se repite expresamente una parte de este texto del Concilio de Trento, porque se dice: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que es una oración en la cual nos pone en conexión con nada más y nada menos que con el Concilio de Trento. Estos 3 adverbios, verdadera, real y sustancialmente, expresan la enseñanza católica y excluyen puntos de vista contrarios que hay que rechazar. Se dice que la presencia es verdadera, es decir, el sacramento no es un mero símbolo o una figura que señala un cuerpo que está ausente o en alguna parte del cielo, sino que está allí realmente presente, o sea que es una presencia verdadera. Esta negación de esta presencia o la consideración de que era un mero símbolo la defendió en el siglo XI un tal Berengario.
y también algunas sectas protestantes también lo defienden. El adverbio real quiere decir que es ontológica y objetiva su presencia. Ontológica porque sucede al nivel del ser. Ontológico quiere decir que lo que nosotros pensamos está en la realidad, es decir, que nuestro entendimiento capta lo que está en la realidad. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de la presencia de Cristo en la Eucaristía, decimos que es real porque es una presencia ontológica, porque se da al nivel del ser, porque está allí presente. Y es objetiva porque no depende ni del pensamiento ni del sentimiento. Ni la fe hace presente a Cristo en la Eucaristía, ni la falta de fe la hace irreal, siempre que se haya realizado naturalmente la consagración debidamente. Así, también recibir el sacramento sin fe es inútil, incluso pecaminoso, pero la falta de fe no hace que la presencia sea irreal. El cuerpo y la sangre están presentes en virtud de la promesa de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Y el tercer adverbio es sustancial. La sustancia define lo que la cosa es en sí. Subestare quiere decir estar debajo. La sustancia es lo que está debajo de las apariencias. Especies, cuando se habla de la Eucaristía, o en la terminología aristotélica, accidentes, ¿no? Cristo está presente mediante su poder y su acción en todos los sacramentos, pero en la Eucaristía su presencia es además sustancial. Está por encima de los demás sacramentos. Por eso la Eucaristía puede ser adorada, recibir culto de la tría. De ahí que después de la misa pues existe el culto de la tría de adoración al Santísimo Sacramento. El cuerpo de Cristo no es de naturaleza neumática y omnipresente, ni la presencia es puro simbolismo, como si este sacramento consistiera solo en un signo eficaz de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión con los fieles del cuerpo místico. Cristo se hace presente en el sacrificio de la misa. Después de la consagración, el pan y el vino se convierten en Cristo mismo. El Concilio Vaticano II cita a Santo Tomás para decir que este sacramento contiene toda la riqueza espiritual de la Iglesia que es Cristo. En el sacramento de la Eucaristía hay un simbolismo. Trento enseña que Jesucristo dejó en su Iglesia la Eucaristía como símbolo de su unidad y de la caridad con la que quiso estuvieran unidos entre sí todos los cristianos. También como símbolo del único cuerpo del que es la cabeza. Ahora bien, este simbolismo hace comprender bien el efecto propio de este sacramento, que es la unidad del cuerpo místico, pero no explica ni expresa la naturaleza del sacramento por la que se distingue de los demás. Por las palabras de la consagración en la misa, Cristo está presente en la Eucaristía con su cuerpo y sangre, con su alma, por concomitancia, por la unidad sustancial de cuerpo y alma en su naturaleza humana. Jesucristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Estas dos naturalezas están unidas en la persona divina del Verbo. Pero la naturaleza humana es una naturaleza humana completa, y para que sea una naturaleza humana completa tiene que estar compuesta de cuerpo y alma, en la unidad sustancial. Lo único que pasa es que en esta unidad sustancial de cuerpo y alma, en nosotros, se produce la personalidad, la persona, y en el caso de Jesucristo, la unión del cuerpo y alma, permanece esa naturaleza, pero subsiste en la persona del Verbo. Por eso la Virgen, que es madre de Dios, porque es madre en su naturaleza humana, que está unida sustancialmente a la persona del Verbo. También está presente con su divinidad, por concomitancia, por la unidad hipostática. Las dos naturalezas están unidas en la persona del Verbo y no se pueden separar. Por consiguiente, Jesucristo está presente en la Eucaristía con su cuerpo, con su sangre y con su alma, es decir, con su naturaleza humana completa, pues también tiene que estar con su divinidad, porque la naturaleza humana en Jesucristo, su naturaleza humana no subsiste sola, sino que subsiste precisamente en la persona del Verbo. Y también, por concomitancia, está presente en la Eucaristía la Trinidad, ya que las tres personas son un solo Dios y no pueden separarse.
Por tanto, nuestro Salvador está presente en la Eucaristía según su humanidad. Y no solo, o sea, que no solo está a la derecha del Padre, según el modo natural de existir, sino al mismo tiempo en el sacramento de la Eucaristía, con un modo de existir que, si bien apenas podemos expresar con palabras, podemos alcanzar con la razón ilustrada por la fe, y debemos creer que para Dios es posible. Esta presencia de Cristo en la Eucaristía, en esta presencia de Cristo hay que huir de dos errores contrarios, ¿no? Aquellos que hablan de alguna manera de una presencia carnal, como si estuviera en el cielo, o de aquellos que hablan que es un simple signo de Cristo que está, Jesucristo que está en el cielo. Es una presencia misteriosa, sacramental, pero es real su presencia, de manera que no es con la misma presencia que está en el cielo, ni es decir, con su carne, como por así decirlo, sino que está presente de una manera sacramental, pero que no es un simple signo, es una presencia misteriosa, así es como lo dice el Concilio de Trento. Trento enseña que el pan y el vino cambian. La sustancia entera del pan y del vino se transforma en la sustancia del cuerpo y sangre de Cristo. Todo Cristo está presente enteramente en cada una de las dos formas, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es decir, está tanto en la forma, en la hostia, como está también en el cáliz, en la sangre. El cambio que se da en la consagración se llama transustanciación. Significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, permaneciendo las especies de pan y de vino, es decir, los accidentes. Es un cambio maravilloso y singular. Es un cambio maravilloso porque es milagroso y además porque es misterioso, como hemos dicho antes o hemos introducido anteriormente. Y es singular porque no hay ningún otro cambio como este en la naturaleza. Es decir, los cambios que hay en la naturaleza pues son o bien cambios accidentales que se dice, cuando un cuerpo cambia de lugar, o cuando cambia de una cualidad, cambio cualitativo, o cuando cambia de cantidad, cambio cuantitativo, incluso el cambio sustancial, cuando una sustancia se convierte en una sustancia, pero cuando una sustancia se convierte en otra sustancia, también cambian los accidentes, cosa que no ocurre en este caso. Es decir, es el único cambio que se produce, por eso se dice que es un cambio singular. La transustanciación no existe en ningún otro cambio de los que se produce en la naturaleza. Es maravilloso porque es milagroso y misterioso, y es singular porque no hay ningún otro en la naturaleza. El cambio se produce en la plegaria eucarística, en el momento de la consagración, por medio de la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Trento dice que transustanciación es un término propio, conveniente y muy apto, y lo repite San Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei y en el credo del pueblo de Dios. Por la transustanciación, las especies adquieren un nuevo significado y fin. Ya no son el pan ordinario ni la bebida ordinaria, sino el signo de una cosa sagrada y signo de un alimento espiritual. Por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, porque contienen una nueva realidad ontológica. Hemos de tener presente estas dos cuestiones, O sea, por la acción, diríamos, por la consagración, el pan y el vino adquieren un nuevo significado y un nuevo fin. Y de ahí vendrán esos términos que se suelen utilizar en lugar de transustanciación para decir transignificación y transfinalización. Pero ya veremos que esos dos términos no expresan realmente lo que acontece en el sacramento de la Eucaristía. De manera que cualquier interpretación de los teólogos debe poner a salvo que, realizada la consagración, el pan y el vino han dejado de existir, de modo que el cuerpo y sangre de Cristo, después de la consagración, están verdaderamente presentes bajo las especies sacramentales del pan y del vino, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su cuerpo místico. Y este era otro
el otro de los objetivos del curso, que era en la parte esta de la Eucaristía en el magisterio de la Iglesia, que era el reconocer que bajo las especies del pan y del vino se encuentra realmente presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Jesucristo. Transustanciación, transignificación y transfinalización. Hay opiniones sobre la Eucaristía que son motivos de grave preocupación, decía Pablo VI en la introducción a la encíclica Mysterium Fidei, y decía: algunos hacen hincapié solo en el simbolismo. No se puede insistir tanto en la naturaleza del signo sacramental como si el simbolismo, que ciertamente se da en la Sagrada Eucaristía, como hemos dicho, el simbolismo que es la comunión, el banquete, expresase exhaustivamente el modo de la presencia de Cristo en este sacramento. La transustanciación no se limita a lo que algunos teólogos llaman transignificación y transfinalización. La transignificación, con el término transignificación se quiere decir que el pan y el vino antes de la consagración tenían el significado de ser alimento natural. Después de la consagración cambiaría su significado a fin de simbolizar el alimento espiritual eucarístico, pero solo su significado, de manera que allí seguiría habiendo pan y vino, pero con otro significado, que no es lo que pasa precisamente cuando, por las palabras de la consagración del sacerdote, se produce lo que se llama la transustanciación. Y con el término transfinalización se quiere decir que la finalidad natural del pan y del vino, que es proporcionar alimento al cuerpo humano, se cambia en la finalidad de alimentar sobrenaturalmente al que recibe la Eucaristía. Pero pasa lo mismo, los que utilizan este término en lugar de transustanciación, ocurre exactamente lo mismo que con el término la transignificación. Es decir, que allí no se produce el cambio de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que sigue existiendo pan y vino, solo que con un sentido un significado distinto para los que utilizan el término transignificación, o con una transfinalización, con una finalización distinta para los que utilizan el término transfinalización. La transustanciación supone la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Algunos dicen de forma errónea: en las hostias consagradas que quedan después de la celebración de la misa ya no se halla presente nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, el Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo al Concilio de Trento, enseña: la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura mientras subsisten las especies eucarísticas. De ahí la adoración después de la misa, como sucede en Adora, es decir, que es una adoración permanente, porque en la custodia está presente realmente Jesucristo con su cuerpo y con su sangre. Con esto finalizamos el tema de la presencia de Cristo en la Eucaristía, después de haber examinado las siguientes cuestiones: las múltiples formas de la presencia de Cristo, el modo de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que Cristo se hace presente en el sacrificio de la misa, que la transustanciación es la causa de la presencia real y que no son equivalentes los términos transustanciación, transignificación y transfinalización. En el próximo tema será la Eucaristía, banquete y comunión.